La experiencia comparada muestra que los sistemas electorales mayoritarios no permiten mejorar la representación descriptiva, ideológica o partidaria. La experiencia comparada también muestra que los sistemas de representación proporcional tienen un efecto más favorable en términos de mejorar los niveles de representación descriptiva, ideológica o partidaria. Pero sobre este último punto hay que hacer una importante aclaración. No todos los posibles arreglos electorales, no todas las posibles herramientas que introduzcamos para mejorar un sistema de representación proporcional mejoran todos los aspectos de la representación tal como la planteamos. Una aclaración muy importante: cuando hablo de un sistema mayoritario me refiero básicamente a un sistema del tipo Westminster, es decir, del sistema anglosajón, en donde tenemos distritos electorales uninominales y en donde la representación pasa exclusivamente por adjudicar la única banca en juego, a aquel que pasa en primer lugar o que gana la elección acumulando una cantidad de votos independientemente de la distancia que lo separa del segundo y del porcentaje de votos que obtiene, ¿no? Aquí hay un gráfico bastante representativo de qué implica este sistema electoral en términos de quiénes votan y quiénes son elegidos. Mientras que por el contrario, entendemos por representación proporcional a todo aquel sistema, a todo aquel principio en donde se privilegia una representación, un balance equitativo en términos de votos y la traducción de estos votos en bancas. Una aclaración muy importante referida a la representación femenina y a la vigencia de sistemas electorales de representación proporcional versus la promoción o la difusión de propuestas en torno a la adopción de sistemas electorales mayoritarios. Todos los países del mundo que han logrado un nivel de representación femenina de un cuarto o más de las mujeres, sin excepción, tienen alguna variante de un sistema electoral proporcional. Todos los países con niveles menores al 10% de representación de las mujeres comparten sistemas electorales mayoritarios. Los países donde no hay mujeres en el Parlamento Nacional tienen también, sin excepción, sistemas electorales de carácter mayoritario o uninominal. Y en América Latina esta tendencia registra el mismo patrón. Esto me parece muy importante señalarlo porque también a nivel de los medios masivos de comunicación y de ciertos políticos interesados, obviamente, en su opinión, se despotrican o se generan críticas hacia la lista sábana. Una de las interpretaciones posibles de la lista sábana es entender la misma como un sistema de representación proporcional. Y lo que debe quedar muy claro es que solo la lista sábana, combinada con una ley de cupos o cuotas, garantiza una representación importante de mujeres en los parlamentos nacionales, unas asambleas representativas provinciales o municipales. Esto debe quedar muy claro porque la Argentina ha promovido desde principios de los años 90, a través primero de la sanción de la ley de cuotas o cupos a nivel nacional y luego de la adopción de la misma a nivel provincial, ha logrado una reforma política muy importante que por ahí no ha tenido el nivel de conocimiento e impacto que se merece, que es justamente el elevar la representación de las mujeres en un promedio general del 8% hasta más de un tercio de mujeres en el Parlamento Nacional y en las cámaras representativas provinciales, ¿no? Y esto solo ha sido posible en aquellos sistemas que han combinado, insisto, alguna variante del sistema proporcional, entre ellos la lista sábana, y una vigencia efectiva de la ley de cupos o cuotas. Otra aclaración importante para desglosar la mera opinión, a veces desinformada, otras veces muy interesada, y la opinión de los especialistas o los expertos en estas cuestiones, ¿no? En Argentina es necesaria una reforma política, es necesario atender a mejoras que hagan a distintos aspectos de las prácticas y las normas electorales, pero en un aspecto donde Argentina califica muy bien en términos de calidad de sus reglas electorales es en términos de representación ideológica, partidaria, geográfica y descriptiva, ¿no? Ese aspecto hay consenso,
hay consenso bastante difundido entre los especialistas, es que las medidas de reformas que se pretendan encarar no tienen que ir dirigidas a este aspecto. Primero porque, insisto, los umbrales logrados en términos de calidad en nuestro país son altos y hasta impresionantes, diría. Pongo un solo ejemplo. En materia de representación femenina en el Parlamento Nacional, Argentina está por encima de los países nórdicos, ¿no?, que se consideran, desde el punto de vista de la representación femenina, los más avanzados del globo. Entonces, esto me parece muy importante señalarlo, y también para encuadrar de alguna manera el eje de la discusión en foros de debate como este, donde de alguna manera se promueve la discusión de ideas en torno a cómo y qué reformar de la política en nuestro país. Sí, en cambio, son los tres aspectos que mencionaba al inicio de esta exposición: la gobernabilidad, la transparencia y la competitividad. Son aspectos que deben ser motivo de examen, de estudio y de propuestas para el cambio, ¿no? En general, la efectividad gubernamental en Argentina tiene condiciones favorables. El sistema de partidos no está polarizado desde el punto de vista ideológico, como se ocurre en otros países de América Latina. Las elecciones son parcialmente concurrentes, de manera que no hay profundos desfasajes en términos de representación o de posibilidades de gobierno dividido entre asambleas representativas y poderes ejecutivos, y hay un desequilibrio de poderes a favor del poder ejecutivo, ¿no? Un aspecto que obviamente puede ser juzgado a negativo desde el punto de vista republicano, pero que en términos de gobernabilidad, en términos de efectividad gubernamental, hay que ponerlo de este lado del cuadro. Y por el contrario, tenemos condiciones favorables también en términos de política nacional, partidos medianamente institucionalizados, ¿no? Los partidos políticos en Argentina, desde 1983 a esta parte, atraviesan un profundo proceso de desinstitucionalización, y esto es pernicioso para el funcionamiento de las instituciones democráticas en nuestro país, ¿no? En general, los países que tienen o que registran niveles de calidad democrática mayor son países en donde los partidos son altamente institucionalizados, y los ejemplos de nuestros vecinos países de Uruguay y de Chile ilustran muy bien este caso. Y por otra parte, es moneda corriente en la política argentina que los acuerdos sean altamente inestables a muy corto plazo. No se piensa en la política a largo plazo o en compensaciones diferidas, o bien esos acuerdos son meramente instrumentales y no atienden a políticas de Estado. Para concluir, tres grandes paquetes de reforma, entendiendo por tales, insisto, no propuestas cerradas, sino simplemente propuestas muy generales para la reflexión y para el debate. En primer lugar, ¿no?, si atendemos a mejorar la gobernabilidad, esta podría lograrse con la adecuada combinación de una serie de herramientas o instrumentos. En primer lugar, incentivos para la institucionalización partidaria. Esto es, mecanismos que de alguna manera atiendan a mejorar el arraigo de los partidos políticos en la sociedad, en el electorado, mecanismos que fortalezcan a los partidos políticos como organizaciones no solamente electorales, sino también como organizaciones de gobierno, organizaciones para el debate y para la formación de cuadros, dirigentes y funcionarios públicos. Incentivos para el fortalecimiento de partidos políticos de carácter nacional, ¿no? Y esta palabra nacional es algo que remarco especialmente, ¿no? Otro fenómeno bastante pernicioso de la política argentina reciente es el fenómeno de la territorialización de la política. Esto es, la dislocación de los partidos nacionales, que tienden a ser cada vez más grandes confederaciones muy laxas de unidades organizativas de carácter local o provincial, ¿no? Eso es una característica que atenta contra la formulación de políticas públicas más o menos coherentes u ordenadas. Es una característica, un fenómeno que entorpece el proceso de elaboración de las políticas públicas, que las hace altamente descoordinadas y que en términos generales tiene costos altísimos en términos políticos y también en términos fiscales y tributarios.